Continuemos con el curso de programación intermedia. Hoy vamos a realizar un ejemplo en donde vamos a reforzar los conceptos anteriores y vamos a conocer algunos otros conceptos muy importantes a través de este ejemplo. La situación es la siguiente. Queremos crear una clase llamada empleado que únicamente nos visualice tanto el primer nombre como el primer apellido de los objetos que creemos. Pero la gran diferencia es que necesitamos llevar un conteo de cuántos objetos se han creado, número 1. Es decir, que técnicamente queremos llevar una cuenta de cuántos empleados tenemos, vamos a decir algo, por decir algo, en nuestra compañía, ¿ok? Así que bueno, pues nada, aquí tenemos la clase de empleado, aquí tenemos la parte pública, la parte privada. Podemos ver que hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el constructor, pues no, lo tenemos sin parámetros y las funciones que van a mostrar tanto el primer nombre como el primer apellido, pues son estas de aquí, get primer nombre, get primer apellido. Entonces vamos a ver algunos detalles. Primero que todo, en la parte privada pues tenemos los miembros de datos, que son un apuntador a char llamado primer nombre y un apuntador a char también llamado primer apellido, y posteriormente tenemos un entero llamado número de empleado, que es el que nos va a llevar la cuenta de todos los objetos que hemos creado. Tenemos dos funciones más, una que se llama contar, que va a contar cada vez que se crea un nuevo objeto, y tenemos la siguiente que es get num de empleado, que nos va a mostrar a nosotros el número de empleado. Entonces aquí hay muchas cosas importantes. Primero, ¿por qué establezco esta variable como un apuntador a char? Bueno, cuando puede ser un string, podríamos decir, bueno, sí, puede ser un string, pero la idea aquí es utilizar los apuntadores para ver qué funcionalidades extra nos pueden presentar, número 1, y número 2, para irnos acostumbrando a estas ideas. Entonces veamos que si nuestro miembro de datos es un apuntador a un objeto del tipo char, a un tipo de dato char, entonces vean que la función que dice get primer nombre tiene varias características importantes, y de hecho las voy a borrar para que puedan observarla. Por ejemplo, lo normal sería hacer esto, ¿no? Get primer nombre. Pero aquí habría un error. ¿Por qué? Porque esta función me va a retornar esto de acá. Y al retornarme esto de acá, nosotros observamos que no es una variable del tipo char, sino que lo que retorna es un apuntador del tipo char. Por tanto, esta función debe retornar un apuntador, ¿sí? Y es por eso que tenemos este apuntador de aquí. Sobre todo, nosotros ya sabemos que las funciones get, el único propósito para las cuales existen es propiamente retornar estos miembros de datos. Es decir, no van a modificarlas internamente. Por tanto, debe ser const, ¿sí? Y de esa manera también colocamos aquí const. Entonces, esto nos está visualizando a nosotros que, o mejor dicho, lo que nos está diciendo es que esta función miembro va a retornar un apuntador del tipo de char y debe ser constante y no puede modificar los datos que va a retornar. Entonces, notemos que en ese sentido, nuestro constructor debe establecer en primera instancia tanto el nombre como el apellido, ¿no? Entonces, notamos que este debería ser del tipo char y sobre todo debe ser un apuntador para nombre y un apuntador para apellido. Pero importante, como solamente va a asignar esos valores, esto deben ser constante, ¿no? Constante. Y sobre todo, pues el apuntador no quiero que cambie, entonces también va a ser constante el apuntador. Entonces aquí tenemos el nivel de restricción más bajo, ¿no? ¿Sí? Un apuntador constante a tipo de dato char constante, ¿no? Bien, una vez que tenemos eso, ahora podemos continuar con la parte de el archivo de implementación, ¿no? Observen que aquí tenemos la función iostream, tenemos la librería, perdón, csstring, y de ella vamos a utilizar dos funciones. Recuerden que la librería csstring nos permite trabajar con cadenas, y esta función de aquí nos va a dar a nosotros la longitud, y esta nos va a dar nos va a hacer una copia de cadenas. Incluye el archivo empleado HPP, y aquí ya tenemos el constructor, ¿okay? Observemos que el primer nombre del parámetro, el nombre del primer parámetro, perdón, es, valga la redundancia, nombre, y el nombre del segundo parámetro pues es apellido, ¿no? Que son básicamente los parámetros donde vamos a ingresar tanto el nombre y el apellido del objeto respectivo. Entonces aquí viene el siguiente concepto. El siguiente concepto tiene que ver con el apuntador que hemos creado aquí, ¿sí? Y para que se entienda un poco mejor la idea, pensemos un momento. En programación básica nosotros creábamos, por ejemplo, vamos a decir nombre, y como un arreglo de char, ¿no? Es decir, si yo digo esto, y yo digo que este es, no sé, Pedro, ¿sí? No va a haber ningún problema. Todo funciona perfectamente. Aquí está. ¿Sí? Es decir, este string Pedro está almacenado en este arreglo de dimensión 10 llamado nombre del tipo char. Pero si yo digo Pedro Joaquín
Chávez, por ejemplo, ya este me da un error. ¿Por qué? Porque esto de acá tiene más de 10 elementos y el arreglo que hemos creado son de 10 elementos, entonces nos da un error. Esta forma de crear arreglos y en general, ¿no? En este caso lo estamos visualizando como si fuera un string, pero podría ser un arreglo de enteros, de double, lo que sea, pues es de forma, o mejor dicho, en tiempo de compilación. Es decir, nosotros le indicamos la dimensión del arreglo en el momento de compilar, o sea, ahorita, cuando estamos creando la variable propiamente, ¿ok? Entonces esto nos representa un problema porque muchas veces nosotros queremos que la dimensión la asigne el usuario, ¿sí? Que la dimensión del arreglo la asigne el usuario. En este caso, que la dimensión del arreglo dependa del nombre que va a ingresar el usuario. Pues no sabemos si va a ingresar un nombre pequeño como Inés de tres letras o va a ingresar un nombre muy grande, no sé, de 10 o 15 letras, ¿no? Entonces, en ese sentido, veamos que la dimensión viene dada por el usuario y como viene dada por el usuario, pues decimos que la dimensión está en tiempo de ejecución. Entonces para ello existe un concepto que se llama memoria dinámica. Ese es el concepto que vamos a utilizar en este momento. ¿En qué consiste la memoria dinámica? Bueno, yo ya tengo un apuntador que se llama primer nombre, entonces yo voy a decir, bueno, primer nombre va a ser igual a un espacio de memoria que yo voy a solicitar. ¿Cómo solicito ese espacio de memoria? A través del operador new. De esta forma yo estoy solicitando espacio de memoria, le indico qué espacio de memoria, le digo que es char y posteriormente le indico qué cantidad. Yo le puedo decir 10, por ejemplo, ¿sí? Y listo, ya tendría esta parte. Lo que hace es solicitar espacio de memoria y esto le indico cuánto, ¿no? Le digo que son 10 espacios del tipo carácter. Sin embargo, como les decía, esto depende del nombre, ¿no? De la longitud que la persona ingrese como nombre. Bueno, para eso existe la función strlen, lo que nos va a dar la longitud del carácter que nosotros ingresamos y le voy a sumar 1 para llevar el espacio en blanco, ¿no? El último espacio. Entonces aquí tendríamos la longitud de espacio, o mejor dicho, el espacio de memoria que se va a estar solicitando cada vez que creemos un. Y una vez teniendo esto, de hecho aquí lo voy a colocar, solicitamos y creamos espacio de memoria. Y ahora que ya lo hemos creado, pues simple y sencillamente vamos a copiar eso, ¿no? Es decir, vamos a decir start copy, vamos a copiar en el apuntador primer nombre lo que está en el apuntador nombre. Listo, exactamente lo mismo vamos a hacer con primer apellido. Solo que ahora el apellido va a estar dado por la longitud de primer apellido, va a estar dado por el apellido que nosotros ingresemos. Y hacemos exactamente lo mismo, vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar en primer apellido lo que está en la variable en el apuntador apellido. Listo, ya lo tenemos. Una vez que hemos creado ese objeto, pues vamos a mandar a llamar a nuestra función contar, ¿no? Vamos a llamar y listo. Nos va a dar un error, obviamente, porque no hemos definido esta función. Contar creo que se llama, a ver, sí, contar. Pero nada, esta función contar lo único que va a hacer es, bueno, vamos a decir void empleado contar. Y lo único que va a hacer es al miembro de dato num empleados lo voy a aumentar en 1. Un empleados lo voy a aumentar en 1. ¿Sí? Cada vez que se cree 1 necesitamos que aumente una unidad, ¿no? Para que tenga un poco más de sentido lo vamos a inicializar en 0. Una vez que lo tenemos, pues nos hace falta definir estas funciones miembro, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a empezar por esta, const int get número de empleado. Entonces, const entero, ¿no? Int get número de empleados y esto lo único que va a hacer es retornar num de empleados. Las otras son del tipo char, un apuntador y se llama get primer nombre. Const, lo único que hacemos es retornar primer nombre, ¿no? Primer nombre. Exactamente lo mismo hacemos con const char primer apellido y listo, retornamos el primer apellido. Tenemos listo. Entonces, de esta manera tendríamos implementada nuestra pequeña clase, ¿no? Todo funciona a la mil maravilla.